Cristo tiene que ofrecernos. Son buenas nuevas en realidad lo que tenemos. Amén. Pero tenemos que estudiar esto. Como dicen en Juan 14, 1 al 3, ya se lo saben de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo pregunto, ¿cuándo es que vamos a estar entonces con Jesús? ¿Cuándo es que vamos a estar con Jesús? ¿Es el momento cuando morimos o es el momento cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque muchas personas creen que cuando morimos ascendemos, que estamos en la gloria, a la diestra del Padre. Y la Biblia es clara con lo que dice aquí. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La mayoría de las iglesias cristianas dicen que cuando una persona muere en Cristo, inmediatamente se fue para el cielo. Esto cree y predica en una de las iglesias cristianas, nuestros hermanos de las iglesias cristianas. Entonces mi pregunta es, si ya se fue al cielo, ¿a qué viene Cristo Jesús a salvarlo? Si ya está en el cielo, ¿para qué viene Cristo Jesús? Aquí nos dice que cuando Jesús venga otra vez, es que ese pueblo entonces va a ir al cielo con Cristo Jesús. Amén. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Lo cual significa que no fueron al cielo en el momento de cuando murieron. En el momento cuando murieron, en el momento de la muerte. No están allá, no están en el cielo. La vida eterna les fue garantizada porque estaban en Jesús, pero después de un periodo de dormir o de silencio son resucitados cuando Cristo Jesús venga en la nube de los cielos. Entonces, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 17, este es el famoso pasaje de la resurrección. Dice aquí el apóstol San Pablo esto: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. ¿Qué significa la palabra precederemos? No nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que los que están vivos cuando Jesús venga, no vamos a ir al cielo antes que los muertos, ¿cierto? Pues no. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿De qué forma? Primero. Pregunta, ¿cuándo murieron? ¿Cuándo murieron? ¿Tenían la garantía ya de la vida? Cuando murieron, ¿ya tenían la garantía de la vida? Amén. Jesús dijo, cuando yo venga voy a resucitar a este es mío. Los muertos, entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el versículo. Luego nosotros, los que ¿qué? Los que vivimos, los que hayamos quedado, ahora escuche bien, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En qué lugar? En el aire. Por eso Jesús no puede venir a la tierra, porque le vamos a recibir ¿en dónde? En el aire. Es en el aire. Jesús no va a venir otra vez por segunda vez a la tierra. Sí, lo vamos a ver en las nubes de los cielos, pero Él no va a tocar tierra, porque la tierra está en pecado ya. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Tremenda promesa esto. Pregunta, ¿cuándo es que los muertos van a ir al cielo? ¿Cuándo? ¿Van a ir al cielo antes que los vivos? No, porque dice que los vivos no irán antes que los muertos. No irán antes que los muertos. Ni los muertos irán antes que los vivos. No está esa operación allí. Dice que ambos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, para luego estar para siempre con el Señor. Amén. Significa entonces, mis hermanos, que vamos a estar siempre con Jesús. Vamos a estar siempre con el Señor. No en el momento de la muerte, no en el momento de la muerte, sino en el momento cuando Cristo Jesús venga a resucitar a los muertos. Es en ese momento. ¿Está claro ese punto? Amén. ¿Estamos bien? Ahora, si ya fuimos al cielo cuando nos morimos, ¿a qué viene Jesús a buscarnos? ¿A qué viene? ¿Están entendiendo lo que estamos nosotros hablando aquí en esta noche? Es de crucial entonces importancia este asunto, porque muchos lo tienen mal entendido. Muchos lo tienen mal entendido. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, escuchen esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahora escuche bien, este texto es medular. Aunque esté muerto, vivirá. Yo pregunto, si recibimos a Jesús, ¿aún podemos morir? Sí. No los oigo muy seguros. Sí. Si recibimos a Jesús,
Si recibimos a Jesús, ¿aún podemos morir? Sí. Según el texto dice, aunque estuviera muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá. Es una tremenda esperanza, son promesas que estoy leyendo para que podamos nosotros entender. Ahora explica lo que significa, dice el versículo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá ¿cómo? Eternamente. No morirá eternamente. Puede morir ahora en el periodo, en ese interín de tiempo, ¿verdad? Pero si recibiste a Cristo Jesús, te va a resucitar y no morirás eternamente porque te va a levantar de los muertos. Amén. Alabamos el nombre de Dios. Amén. Juan 6:40, no lo busquen, es la misma idea. Es la misma idea. El tiempo son las 8:30. Ustedes dirán, me quedan yo creo que como 10 minutos. ¿Me regalan esos 10 minutos? Sí, ¿está bien? ¿No hay problema? Sí. Bueno, perdón, no me gusta usar el tiempo, pero bueno, gracias por su amabilidad. En Juan 6:40, la misma idea. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él, tenga vida, ¿qué cosa? Eterna. Tenga vida eterna. Es decir, cuando yo recibo a Jesús, ¿tengo qué cosa? Vida eterna. Pero ahora escuchen lo que dice la última parte del versículo. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. En el día postrero. ¿Puede usted tener vida eterna y morir igual? Sí. Y pasar un periodo de silencio después de la muerte, de dormir después de esa muerte. Sí. Claro que sí. Jesús dice, tú tienes garantizada la vida y te resucitaré en el día ¿cuándo? Postrero. En el día postrero. La esperanza del cristiano, mis amados, no está en el alma en irse al cielo cuando la gente se muera. Esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es que aunque muera, Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús venga, lo va a resucitar y lo va a llevar al reino juntamente con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Ahora necesitamos ir al punto número 9. Me quedan solamente 2 puntos, lo vamos a ver rápidamente. ¿Cómo se perpetúa o se perpetuará la vida cuando nosotros resucitemos? ¿Cómo es que va a ocurrir eso? Es una duda también que hay. Oye, pero si morimos, ¿qué me garantiza a mí que? Así que, ¿cómo se va a perpetuar la vida cuando resucitemos? ¿Será que vamos a tener inmortalidad propia, nuestra, no derivada, sino propia nuestra? ¿Será así? ¿Va a ser así? No. La respuesta es que no. Nota lo que dice Apocalipsis 21:4. Nos habla de cómo va a ser la vida en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, en la tierra que Dios está preparando para nosotros. Tenemos buenas noticias en esta noche. Dice allí, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Note que dice, ya no habrá más ¿qué? Muerte. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Dice aquí. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón no va a haber muerte? Vayan conmigo a Apocalipsis 22:2. Son esperanzas. Son promesas que Dios nos ha regalado. Apocalipsis 22, versículo 2. Dice, en medio de la calle, ¿de la qué? De la ciudad. Y a uno y a otro lado estaba ¿qué cosa? El árbol de la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos. Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Qué es lo que está en esta ciudad entonces, mis hermanos? El árbol. Lo que está en la ciudad es el árbol de la vida. ¿Estaba en el huerto del Edén este árbol? Sí. ¿Estará en el nuevo huerto del Edén? Sí. Claro que sí. Es decir, que va a haber un huerto en el árbol del Edén, un árbol de la vida, que produce un fruto cada cuánto? Cada mes. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios? Comer. En Isaías 66, 22 y 23, ya lo hemos leído, pero me parece que vale la pena leerlo nuevamente. Son esperanzas. Isaías 66, 22, 23. Es decir, nuestra vida no va a ser propia. No va a ser propia. Nuestra inmortalidad va a ser contingente, derivada de Dios, de su árbol. Isaías 66, 22 y 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia Y vuestro nombre. y vuestro nombre. Y ahora escuchen, y de mes en mes. ¿Por qué vamos a ir de mes en mes? ¿Por qué vamos a ir? Para comer el árbol de la Porque vida. cada mes el árbol produce un fruto diferente. Por eso vamos a ir de mes en mes, que era la pregunta que traíamos
ahí en stand-by hace un rato. Dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Entonces, ¿qué día que vamos a ir? Sábado. Cada mes, cada sábado. Qué interesante, ¿no? Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, en la tierra nueva va a haber el árbol de la vida, ¿no? Va a existir el árbol de la vida y tendremos que ir cada cuánto. Cada mes, ¿para qué? ¿Para qué? Para comer del árbol de la vida, que es para la sanación de las naciones, exactamente. Y al comer del árbol de la vida, de esa manera continuaremos nosotros viviendo hasta 20 años más. No, Para siempre, dice allí la palabra de Dios. Para siempre con el Señor. Note lo que dice Apocalipsis 2.7 sobre este aspecto de comer del árbol de la vida. Note lo que dice allí, Apocalipsis 2.7. Dios hace una promesa linda a sus hijos, a nosotros. Es una promesa que hace las 7 iglesias. Dice aquí en el versículo 7, la promesa que da a la iglesia de Éfeso, más específicamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de ¿cuál? De la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la santa ciudad. ¿Qué está describiendo esto, mis hermanos? Vamos a vivir para siempre, por la eternidad, con Cristo Jesús. No hay nada más lindo que eso. En realidad, nuestro propósito de vida debería ser ese. Amén. Hacer planes para vivir para la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Es decir, que aún en la tierra nueva, nuestra fuente de vida no será propia. No es propia, sino que será derivada de ¿quién? De Dios. El hombre no tiene un alma inmortal, un alma que ni siquiera Dios puede destruir. No, Dios no puede crear eso. Algunos creen que Dios va a mandar, por ejemplo, va a mandar a los impíos. Algunos creen eso, que va a mandar a los impíos al infierno para quemarse siempre allá, para siempre. Porque Dios no les puede quitar el alma inmortal que Dios le concedió. Por lo tanto, se van a quemar en el fuego eterno. Que está mal también, está mal entendido. Entonces dice, bueno, pues se van a quemar para siempre. Oye, pues sin materia, ¿cómo se va a quemar para siempre? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, es importante que nosotros vayamos a nuestro punto número 10 y nuestro punto final en esta noche. ¿A dónde se originó la doctrina de la inmortalidad del alma y qué implicaciones tiene? ¿Dónde se originó la doctrina esta de la inmortalidad del alma y qué implicaciones tiene? ¿Saben dónde ustedes? Sí saben porque ya se lo he comentado. ¿Saben dónde se originó esta doctrina de la inmortalidad del alma? La idea de que el hombre es un alma inmortal. De que el hombre tiene un alma inmortal. Así es. Es una antigua mentira y tenemos un tema especial para eso. Un tema completo sobre hablando de las filosofías de la nueva era. Se originó en el huerto del Edén precisamente, y no con Dios precisamente, sino con ¿quién? Satanás. Con Satanás. Y el diablo le dijo a Eva, ¿qué cosa? No moriréis. No moriréis, mas seréis como ¿quiénes? Como dioses. Como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién fue el que le dijo a que el hombre era inmortal? La Así es, serpiente. pero que en realidad no era una serpiente, no era un animal. Detrás de la serpiente estaba ¿quién? Satanás. Satanás, exactamente. Y escuchen lo que le voy a decir. Hay varias implicaciones en este asunto, implicaciones muy serias en cuanto a esta doctrina que se enseña en las iglesias cristianas. Y tengo amigos en las iglesias cristianas. De que el alma del hombre es inmortal. Hay muchas implicaciones en cuanto a esto. En primer lugar, esta falsa doctrina glorifica exclusivamente al hombre, no glorifica a Dios. Glorifica al hombre. Le atribuye al hombre lo que le pertenece solamente a Dios. Es lo que hace esta doctrina. ¿Saben que los teólogos de alguna manera dividen los atributos de Dios? Dividen los atributos en comunicables y en incomunicables. Y los comunicables, por ejemplo, los atributos comunicables de Dios son los que Él comparte con nosotros. El amor, la misericordia, la paciencia, la bondad. Es comunicable, el perdón, exactamente. Pero hay otros atributos que son los incomunicables. Son como, por ejemplo, la omnipotencia. Son como, por ejemplo, que eso es propio de Él.